Buenas tardes, buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar el primer video de esta serie, de esta sección en donde presento diferentes videos del padre Flaviano Matuli Valente, el fundador de los misioneros apóstoles de la palabra. Recordemos que su obra del padre Matuli ha sido muy grande y una de las cosas más que ha llegado hasta los confines del mundo, así lo podría decir yo, a lo mejor ¿cómo se llama? Me exagero. Este es un homenaje a él, al padre Matuli, al presentar sus videos, sus charlas, lo que llegó a ser, que yo he podido rescatar para que ustedes los conozcan y puedan fortalecer su fe. Recuerden que él es el escritor del libro, escribió muchos libros, pero el que ha sido un bestseller en este movimiento de la defensa de la fe es el diálogo con los protestantes. Recuerden que el mismo padre Luis Toro habla sobre esto, que él se siente hijo del padre Amatuli, así como yo soy hijo del padre Amatuli y que me considero hijo del padre Amatuli, porque si no hubiera sido por él, yo en mi adolescencia lo conocí primero por medio de sus libros, de sus audiocassettes de ese tiempo. Yo me sentía muy feliz cuando escuchaba su voz del padre Matuli, por eso en alguna pues, forma quiero ya también, si no hay problema, porque hay un disco de los misioneros apóstoles de la palabra que así se llama, la voz del padre Matuli. A esta sección también le quisiera ponerle la voz del padre Matuli, pero si hay algún problema le voy a poner homenaje al padre Matuli. En sí, todos los videos que aquí se van a presentar son sobre la enseñanza del padre Matuli en la defensa de fe católica con la Biblia. Todo, por eso él nos enseñó todo con la Biblia, nada sin la Biblia. Ojalá Dios lo tenga en su santa gloria. Para mí, él es un santo de nuestros tiempos. Él murió de cáncer y fue un hombre muy humilde, muy sencillo, siendo un hombre italiano. Dice el canto de el padre Matuli, es un hombre italiano que ama a los hombres como sus hermanos. Después voy a ponerle esos cantos, dos cantos que hablan de la persona del padre Matuli. Es muy, 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 muy bonito los que hemos tenido la experiencia de haberlo conocido al padre Matuli. Y bueno, pues empiezo con este video que es el de el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aquí el padre Matuli va a explicar la diferencia Antiguo y Nuevo Testamento para que sepamos cómo debemos de interpretar esas partes del Antiguo Testamento que muchas veces los hermanos separados cuestionan al católico, y el católico cuando no está preparado, pues ¿qué pasa? Que caen en la trampa de los hermanos separados al no saber diferenciar si está en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Y aquí el padre Matuli explica la diferencia Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver ese video para que nos empapemos del trabajo del padre Amatuli, de su enseñanza, y si tienen alguna pregunta, duda, sueño, preocupación, aclaración, quesadillas, digo yo, esta es mi forma de... Pero preséntenlo a todas sus preguntas allí en los comentarios, den like al video, compartan, apóyenme, échenme la mano, porque en realidad esto no es para lucrar, esto es para que se llegue a más personas, que conozcan más nuestra fe católica, para que fortalezcan su fe, para que vivan más la fe católica. Y como les hemos dicho, gracias al padre Amatuli y gracias al libro del diálogo con los protestantes, si no hubiera sido por el padre Amatuli y su libro, el padre Luis Toro no estuviera haciendo tanto bien por la iglesia. Y los que hemos ido y hemos conocido al padre Matuli, no nos hubiéramos quedado en la iglesia católica. ¿Y cuánta gente ha regresado a la iglesia católica por el libro del padre Matuli y por la enseñanza del padre Matuli, y han regresado a la fe católica, se han hecho misioneros, hasta han habido hoy que son sacerdotes? Entonces vamos a iniciar con este tema. Pongan véanlo, chequen los textos bíblicos y comparten, como les he dicho, pongan like y todo lo que ustedes saben que se debe hacer suscríbanse a mi canal, etc, etc, etc. Bueno, vamos a iniciar con este video. A veces los testigos de Jehová preguntan, a ver, Aquí
Cuando uno muere, ¿qué pasa con el alma? ¿Muere o sigue viviendo? A ver, nosotros católicos, ¿qué contestamos? Cuando uno muere, ¿el alma muere o sigue viviendo? Y los testigos de Jehová dicen, no es cierto. La Biblia dice, el alma muere. Y buscan Salmo 22, Ezequiel 18, donde se dice, el alma muere. Y entonces el católico queda confundido, porque en la Iglesia Católica dicen que el alma no muere. Y los testigos de Jehová dicen, claro, porque los sacerdotes viven precisamente mediante las misas de muertos. Así que si ellos dicen que el alma muere, nadie pide misas y también ellos mueren de hambre. Así que no es cierto que el alma vive, sino que el alma muere. Otra pregunta que hacen, ustedes católicos, ¿pueden comer carne de cochino, sí o no? ¿Qué contestamos nosotros? Claro, chicharrones, etcétera. Pero si a uno no le gusta, no coma. Ellos dicen, no, está prohibido. Levítico 11. Allá se dice cuáles animales son puros y cuáles animales son impuros. El cochino, el armadillo, los camarones, animales impuros. No se pueden comer, está prohibido. El que come la carne de estos animales comete pecado, es impuro. Y el pobre católico no sabe qué hacer, qué contestar. Algunos dicen, en la Iglesia Católica no se enseña toda la Biblia. En la Iglesia Católica se oculta la verdad. Yo cuando era católico no sabía que estaba prohibido comer carne de cochino. Yo he hecho muchos pecados comiendo carne de cochino. Yo ya no soy pecador, ya no como carne de cochino. Así que para ellos la santidad está en el cochino. Si se come el cochino o no se come el cochino. Y tantas preguntas más. ¿Dónde está la clave para solucionar estos problemas y muchos problemas más? Aquí está la clave. La Biblia está dividida en dos partes. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta la alianza entre Dios y las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí. El intermediario fue Moisés, año 1250 a.C. Se selló esta alianza mediante la sangre de algunos animales. Nuevo Testamento, la alianza entre Dios y la Iglesia de Cristo. En el monte Calvario, Cristo Jesús es el mediador. La alianza se sella con la sangre de Cristo. Así que tenemos dos testamentos, dos alianzas, dos pueblos, el pueblo de Israel, la Iglesia de Cristo, dos leyes, dos mentalidades. Nosotros pertenecemos a las 12 tribus de Israel o pertenecemos a la Iglesia de Cristo? A la Iglesia de Cristo. Entonces, el testamento que vale plenamente para nosotros, completamente para nosotros, ¿cuál es? ¿El Antiguo o el Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. Somos la Iglesia de Cristo. Y entonces, el Antiguo Testamento hay que borrarlo, hay que rechazarlo. No. También sirve el Antiguo Testamento, pero siempre visto a la luz del Nuevo Testamento. Esto es muy importante. Para cualquier problema tenemos que ver qué dice el Nuevo Testamento. Y las sectas que hacen, toman Antiguo, Nuevo Testamento, lo que les interesa. Está escrito en la Biblia, lo dice la Biblia. Bueno,
pero el Nuevo Testamento dice otra cosa. Hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se admite la poligamia, tener muchas mujeres. Entonces, ya que Abraham, ya que los profetas, ya que tantos hombres como David tenían muchas mujeres, también nosotros podemos tener muchas mujeres. No. Hay que conocer la diferencia. Yo recuerdo cuando llegué a México, hace 27 años, una vez estaba manejando en la capital y vienen los mordelones, ya saben ustedes quiénes son, los que muerden, y ahora es peligroso por el problema del SIDA, más peligroso. Entonces paran, su licencia. Empiezo a buscar, me había olvidado la licencia, no la traía. Híjole, ahora me van a morder, peligroso. Pero antes que me muerdan, a ver si los muerdo yo a ellos, a ver. Y me acuerdo, sí, no tengo la licencia, pero tengo otro libro. Llevaba otra libreta donde estaba escrito en latín, licencia, licencia, mi fotografía y todo en latín. Era un librito que me dio el cardenal de Milán, que tienen todos sacerdotes para poder celebrar la misa, para poder identificarse. Pues va escrito licencia. Bien, esto, vamos a ver con esto. Su licencia. Voy a buscar, ahí está. Saco y la entrego al policía. El policía ve, la T, la I, la cosa, no entiende nada. Ve la fotografía, sí, es la mía. Entonces, entiendo. Y llama al otro. Tú, ven, a otro policía, ven. El otro dice, es que yo soy el comandante, él está ayudando, yo tengo que enseñarle a él. Vamos a ver qué va a enseñar. Tengo que enseñar, ven, fíjate bien, esta licencia está escrita en inglés. Y era latín. Ya digo, ya la hicimos, este cuate está mal. Ya la hicimos. Está escrito en inglés, fíjate bien. Eso es inglés, lo que está aquí. Un burro que enseña al otro burro. Cuidado, cuando encuentres a una persona con esta licencia, tienes que entender que es una licencia internacional. Así que tú no lo tienes que molestar, déjalo, porque con esta licencia uno puede circular en todo el mundo. Claro, puedo dar misa en todo el mundo, claro, pero no manejar el carro. Esto sucede con las sectas. Uno, sin saber, enseña a otro y por eso se enredan. ¿Dónde han estudiado estos pastores? ¿Qué saben ellos? La Biblia dice, no comerás carne de cochino. No hay que comer carne de cochino. La Biblia dice, el alma muere. Pero hay que ver todo. A ver todo lo que dice la Biblia sobre aquel tema. Antiguo, Nuevo Testamento. Hay que conocer estas cosas. En otra ocasión, un compañero mío estaba en África. La noche había una ley que no se podía circular después de las 9, había guerra. Y el padrecito regresa de un pueblito, las 11 de la noche, la policía lo agarra, lo lleva a la cárcel. El día siguiente el juez: ¿es cierto que usted ayer fue encontrado manejando el carro a las 11 de la noche? Sí, señor juez. Está prohibido, tiene que estar en la cárcel, pagar la multa. Señor juez, pero yo soy sacerdote. Bueno, ¿y qué interesa? No, porque hay una ley que dice, un artículo de la ley que dice que un sacerdote puede manejar en cualquier día, en cualquier hora, cuando hay alguna necesidad. Dice el juez, ay, no conozco esta ley. Aquí está. Agarra el derecho canónico, la ley de los sacerdotes que tenemos nosotros, del Papa, y le entrega al juez. Artículo tal, donde se dice que el sacerdote está obligado a ir de noche o de día cuando sea necesario, cuando hay un caso urgente. El juez lee, artículo tal. Sí. Disculpe, señor sacerdote, no conocía este artículo de la ley. Puede irse. Lo sacó fuera. Ahí está. Lo que pasa con las sectas.
no saben distinguir entre Antiguo y Nuevo Testamento. Y por eso se salen con tantos cuentos. Cuando Jesús claramente dice, Mateo 15, versículo 11, lo que mancha al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de la boca. Colosenses 2:16, que nadie los venga a criticar por lo que comen o beben. Romanos 14:17, el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Y ya está. Y ellos se agarraron a una cita del Antiguo Testamento. Hay que estar con mucho cuidado, porque el Antiguo Testamento contiene cosas tremendas. La poligamia, la mujer considerada como propiedad del hombre. Por ejemplo, los 10 mandamientos, Éxodo 20, versículo 17, que dice, no codiciarás el burro, el buey, la casa, la mujer de tu prójimo. No codiciarás nada de lo que le pertenece. Así que la mujer es considerada propiedad del hombre. Como el hombre tiene 10 vacas, 15 burros, así también 4 mujeres. Y si acaso una mujer ya le cae gorda, porque es muy flaca, entonces vete a pasear ya. La corre. Y mis hijos, nada de hijos, vete sola. Porque el hombre es el dueño, la mujer es propiedad. Eso está en la Biblia. En la Biblia, claro que está en la Biblia. Pero el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no es lo mismo. Gálatas 3:28, ya no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego, todos somos una sola cosa en Cristo Jesús. Así que hay una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento respecto al alma. En toda la mentalidad de los judíos y la mentalidad de los antiguos hay una cierta confusión. También aquí en México, los indígenas, todos pensaban que la vida estaba en la sangre, la vida terrenal de este mundo estaba en la sangre, el alma o vida en la sangre. Muere uno, se acaba la sangre, se destruye la sangre, se destruye el alma también. Pero al mismo tiempo decían, el espíritu no muere, el espíritu no muere, el alma sí, la sangre sí, porque dividían cuerpo, alma, cuerpo, sangre y espíritu. Cuerpo, sangre, en la sangre el alma, la vida en la sangre y después el espíritu. Entonces los testigos de Jehová toman estas partes de la Biblia y dicen, el alma muere. Cuando uno muere, todo se acaba. Va en el hoyo y todo se acabó. Así que somos más o menos como los cochinos. Muere el cochino, todo se acaba. Así el hombre. Muere el hombre, todo se acaba. Bueno, en este caso sería mejor el cochino. Por lo menos con el cochino sacamos chicharrones. Muere uno y no sacamos nada. No es así, porque hay que recordar que el espíritu no muere. Y después en el Nuevo Testamento claramente encontramos citas, por ejemplo, Mateo 10:28. No tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. ¿Visto? Después, en la parábola de rico Epulón, murió Lázaro y fue a gozar. Murió el rico y fue a sufrir. ¿Qué cosa sufrir? El cuerpo. No el cuerpo. El alma o espíritu. No el cuerpo. Filipenses 1:23. Yo quisiera morir para ir con Cristo. No dice San Pablo, morir para ir al hoyo y acabar todo. No, ir con Cristo. También en Hechos 7:59. Señor, dice San Esteban, recibe mi espíritu. No dice San Esteban, ya morí, ya me dieron, ya se acabó todo. Al hoyo, no. Muere uno y se va con Cristo. ¿Qué cosa va con Cristo? El espíritu o alma. Por lo tanto, las sectas son muy astutas para enredar, tomando citas por aquí, por allá, donde más les convenga. Para nosotros la cosa es muy clara.
La ley para nosotros, la auténtica ley es el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se viene perfeccionando y así llegamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es nada más que el Antiguo Testamento llevado a perfección. De todos modos, ¿lo vamos a tirar el Antiguo Testamento? No. ¿Por qué? Los que tengan el libro del diálogo, página 90, el Antiguo Testamento era una forma de religión provisoria para educar. Recuerden, hermanos, que el libro del diálogo con los protestantes ha tenido varias ediciones. Por lo tanto, ahorita ese libro que ahorita está hablando el padre Matuli, el diálogo con los protestantes, es la primera edición en la que él empezó. Han pasado varias ediciones. Ahora ya está aún más grande el libro, es más grueso. Ojalá lo puedan adquirir, les va a ayudar mucho. Pero casi por lo general tiene el mismo, ¿cómo se le puede decir? Orden de los temas. Entonces, quien lo tenga, pues chequelo allí, ese tema que está dando el padre Amatuli, y continuemos con el video. La conciencia del pueblo de Dios hasta que viniera Cristo. Gálatas 3, del 23 al 26. Aquí vemos cómo se presenta el Antiguo Testamento como si fuera una sirvienta que acompaña el niño a la escuela. Cuando están en el camino, la sirvienta manda, el niño obedece. Pero cuando llegan a la escuela, ¿quién manda? ¿La sirvienta o el maestro? Maestro. Antiguo Testamento sirvienta, Nuevo Testamento Cristo. Llegando Cristo, tenemos que obedecer a Él. Número 5, página 90. El Antiguo Testamento presenta las sombras de la realidad que es Cristo Jesús. Por ejemplo, el maná en el desierto, sombra de Cristo Eucaristía. Juan 6, 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Yo soy el pan verdadero bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Dicen las sectas, pero Jesús hablaba en sentido espiritual. El pan era la palabra de Dios. El que come de este pan vivirá para siempre. La palabra de Dios no, porque en el Antiguo Testamento el maná no era algo espiritual, era algo material. Hay que comer realmente. Así que el Antiguo Testamento nos ayuda a entender el Nuevo Testamento. También Juan 3, versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Antiguo Testamento, así el Hijo del Hombre será levantado en alto, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En el Antiguo Testamento, los que cometían algún pecado, los que recibían alguna mordida de las serpientes venenosas, estaban destinados a morir por la desobediencia del pueblo. Entonces, el pueblo se arrepintió, Moisés oró y dijo Dios, haz una serpiente de bronce. Cuando uno recibe una mordida de alguna serpiente venenosa, mire la serpiente de bronce y no morirá. Bien. Así que el Antiguo Testamento es sombra, la realidad está en Cristo. Nuevo Testamento 6. La ley del Antiguo Testamento obligaba solamente a los judíos que vivieron antes de Cristo. Al convertirse a Cristo, el judío ya no está obligado a la ley de Moisés, igual que nosotros. Bueno, ahí es donde él está explicando cómo el Antiguo Testamento lo obliga a los protestantes. No es cierto, estoy mal, no. A los judíos. Los judíos aún siguen cumpliendo el Antiguo Testamento, la ley de la Torá, la ley de Moisés. Pero a los cristianos, a los católicos, es el Nuevo Testamento. O sea, Cristo es nuestro nuevo Moisés. Entonces, nosotros como cristianos, como católicos, si cumplimos el Antiguo Testamento, estamos retrocediendo, no estamos avanzando. Por lo tanto, nosotros debemos de
seguir el Nuevo Testamento 100%, porque es Cristo nuestro Señor el que allí nos habla, el que nos enseña las Escrituras. Y dice el prefacio de la misa, y nos enseña, y parte para nosotros el pan, dice el prefacio en misa. O sea, Jesús nos enseña las Escrituras y parte para nosotros del pan, pero en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, por eso es la nueva alianza. La nueva alianza. Entonces vamos a continuar con el video. Y yo voy a estar pocas veces comentando, porque no quiero que se haga largo. Somos judíos. Hechos 15:10. Dice San Pedro en el primer concilio de Jerusalén: ¿por qué tientan a Dios al querer imponer sobre los discípulos una carga que ni nosotros ni nuestros padres fuimos capaces de soportar? La carga es la ley de Moisés, que tenía muchísimas normas. Lo que salva es la fe en Cristo Jesús. El Nuevo Testamento, aceptar a Cristo con toda la enseñanza de Cristo. Efesios 2:15, Jesús suprimió la ley con sus preceptos y observancias. Gálatas 4, versículos 4 y 5, importantísimo. Dice las sectas: pero Jesús, especialmente los adventistas, guardó el sábado, Jesús fue circuncidado, Jesús hizo esto. No porque Jesús haya hecho algo, lo vamos a hacer también nosotros. Esto no. Ahora pregunto a ustedes, Jesús, ¿en qué vivió? Antiguo, Nuevo Testamento, ¿en qué fase vivió Jesús? ¿En él? ¿Visto cuántos, qué confusión? Y por eso las sectas logran enredar a los católicos. Jesús vivió en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empezó con la muerte de Cristo. Al morir Jesús, se hizo la nueva alianza, no al nacer Jesús. ¿Y por qué encontramos el nacimiento de Jesús en la Biblia? Está en el Nuevo Testamento, porque esto se escribió después. Se predicó, se anunció y años después se escribió. Así que lo que se escribió después de la muerte de Cristo, esto forma parte del Nuevo Testamento, aunque está relatando cosas del Antiguo Testamento. No porque Jesús fue circuncidado, también nosotros nos vamos a circuncidar. No porque Jesús guardó el sábado, también nosotros vamos a guardar el sábado. No porque Jesús vestía de aquella forma, también nosotros. No. Entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. Jesús fue sometido a la ley para liberar a los que estaban sometidos. Jesús vino a liberarnos de la ley de Moisés. Aquí está el problema. Cuando se dice estamos libres de la ley, ¿qué quiere decir? De la ley de Moisés. ¿Entendido? De la ley de Moisés. Las obras de la ley de Moisés. Y naturalmente Martín Lutero allá enredó todo, donde dice no estamos obligados a las obras no salvan. San Pablo dice obras de la ley, quiere decir el Antiguo Testamento. La fe se consigue la salvación se consigue por la fe en Cristo, quiere decir aceptar a Cristo. Y cuando decimos aceptar a Cristo, no es solamente yo creo en Cristo, no, hacer su voluntad. Aceptar totalmente a Cristo. No es solamente yo creo que existe Dios, yo creo que existe Jesús, yo confío en Él, pero no obedezco. No, si crees se supone que vas a obedecer. Bien, entonces aquí es algo importante. Jesús fue sometido a la ley de Moisés para liberar a los que estaban sometidos a esta ley de Moisés. Nosotros no estamos obligados a la ley de Moisés. Por eso los fariseos despreciaban al pueblo. ¿Por qué? Basta leer la carta a los Gálatas. Porque los fariseos conocían los preceptos de la ley,
casi 1000 preceptos entre positivos y negativos. Los 10 mandamientos son solamente un resumen, nada más. Pero eran muchos preceptos y el pueblo no los conocía, y por eso el pueblo pecaba al no conocer. Entonces los fariseos decían: nosotros conocemos la ley, nosotros cumplimos la ley, nosotros andamos bien, vamos a lograr la salvación. Y San Pablo dice: no es la salvación mediante las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, aceptar a Cristo. Bueno, hay muchísimas citas más. Número 7. Los que creen en Cristo no deben volver a la observancia de la ley del Antiguo Testamento, los preceptos, las normas, en especial a la circuncisión, sábado, alimentos prohibidos, etc. Nosotros católicos aceptamos el Antiguo Testamento, pero le damos su verdadero significado. ¿Para qué sirve el Antiguo Testamento? Para conocer mejor el Nuevo Testamento. También sirve porque nos presenta ejemplos grandes de entrega a Dios, los profetas. También contiene oraciones sublimes, pero cuidado, en las mismas oraciones, los salmos, en la experiencia de los profetas hay cosas chuecas. Por ejemplo, el odio contra los enemigos. Los mismos profetas odiaban a los enemigos. En los mismos salmos de vez en cuando sale alguna maldición en contra de los enemigos. Los testigos de Jehová, acostumbrados al Antiguo Testamento, por eso odian a los enemigos. Ellos dicen: tenemos que odiar como odia Dios a los enemigos, a los pecadores. Dios va a destruir a los pecadores y nosotros vamos a ayudar a Dios a destruir a los pecadores. ¿Dónde tomaron esto? Antiguo Testamento. Allá en los Salmos, en la experiencia de los profetas, hay odio profundo contra los que no aceptan la ley de Dios. El Antiguo Testamento tiene valor como preparación para el Nuevo Testamento. Tiene valor como sombra del Nuevo Testamento. Tiene valor porque nos ayuda a entender mejor el Nuevo Testamento y también porque nos presenta la pedagogía de Dios. Como Dios tiene paciencia para educar a su pueblo. El Nuevo Testamento abarca poco tiempo, el Antiguo Testamento mucho tiempo, y allá vemos cómo Dios tiene paciencia, busca muchos medios para poder ayudar a su pueblo. Nosotros aceptamos los dos testamentos, pero el Nuevo Testamento es la plenitud. Cuando hay diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, tenemos que aceptar el Nuevo Testamento. No tenemos libertad de escoger cuando hay diferencia, sino que tenemos que escoger el Nuevo Testamento. A veces... Bueno, aquí vamos a... Este video aquí se terminó. Vamos a... porque ya iba a aparecer otro, pero bueno. Voy a leer aquí las dos definiciones del Antiguo y Nuevo Testamento de cuándo se realizó. El Antiguo Testamento o alianza se estableció unos 1250 años antes de Cristo en el monte Sinaí por medio de Moisés. El Nuevo Testamento o alianza se estableció al morir Jesucristo en el Calvario el viernes 7 de abril del año 30. Entonces, muy importante que nosotros como católicos nos demos cuenta que la plenitud de la verdad está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Si nosotros queremos realmente vivir conforme a la voluntad de Dios, tenemos que seguir a Cristo nuestro Señor, que es Dios y que estableció el Nuevo Testamento para que por medio de él lleguemos a la salvación. Es la perfección en el Nuevo Testamento. El que vive el Nuevo Testamento está viviendo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El que vive el Nuevo Testamento conforme lo enseña la Iglesia Católica puede llegar a la santidad conforme Jesús quiere que la vivamos. Es la perfección. Si nosotros vivimos el Antiguo Testamento, estamos atrasando. Estamos diciendo que no sirvió de nada la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que darnos cuenta que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es salvadora y que Él venció a la muerte con su resurrección. Entonces el Nuevo Testamento es lo que nosotros como católicos vivimos.
estamos viviendo el Nuevo Testamento, y Jesús va a venir hasta los últimos tiempos, y hasta entonces durará el Nuevo Testamento. Pero mientras es el Testamento es el que nosotros como cristianos debemos seguir. No podemos regresarnos al Antiguo Testamento, a las leyes de la ley de Moisés. Por eso yo, como dice el padre Amaturi, tiene razón, es real lo que él está diciendo. Eh, los hermanos separados justifican por qué no realizan obras. ¿Por qué? Porque ellos dicen que no sirven de nada las obras, porque perdón, para ellos lo más importante es la fe en Cristo, y ya nada más para eso, y dicen que no, las obras no sirven para que no nos gloriemos, y no es así. Como lo decía el padre Maturi, él estaba hablando de las obras de la ley. Y bueno, aquí voy a dejar este video. Ojalá que les haya servido el haber escuchado al padre Amaturi, quien no lo haya conocido, el que lo haya conocido recordar al padre Amaturi. Y bueno, como les he dicho desde el principio, suscríbanse a mi canal, den like, comenten, apóyenme compartiendo, suscribiéndose, haciendo comentarios, dando like, entre todos, ustedes saben bien todo esto. Que tengan feliz día, feliz tarde, buena noche. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga.